Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política. En esta segunda parte nos vamos a centrar en la ciudad de Telde y para ello tenemos con nosotros a la concejala en este caso, del Ayuntamiento de Telde, iba a decirle del grupo de gobierno, fíjese usted por dónde, pero vamos a hablar de ese gobierno, porque hasta hace muy poquito era parte de ese gobierno. Tenemos con nosotros a doña Soledad Hernández del Partido Socialista Obrero Español. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, muy bien. Digo, del grupo de gobierno, oye, ya se le pagó el dinero que tuvo o que usted desembolsó por el interés de esta ciudad de Telde y sobre todo por los planes de empleo que iban a y llegaron a Telde y están llegando a Telde, que se podía haber quedado en el camino. No, que va para nada, para nada. No se me ha pagado nada, ni yo dudo mucho que eso se llegue a reembolsar en algún momento. ¿Y por qué lo duda? Porque alguien le ha preguntado, oiga, mire, ¿y eso cómo lo ha hecho? No, digo, nadie... alguien que no sea del Partido Socialista. No, a ver, vamos a ver. Cuando yo hago ese acto, fue primero porque la situación era... no se podía llegar a más, me explico. Yo había ido esa misma semana, el lunes, a Tenerife, a hablar con los compañeros de empleo, pues por el tema de Telde, ¿no? Por la situación que estaba Telde, y ya se habían perdido convocatorias de programas de formación en alternancia con el empleo y no podíamos dejar escaparlas, ¿no? En esa semana ellos tenían que resolver, ya no podían seguir esperando por Telde, tenían que resolver eso y otros temas de empleo. Y el martes me mandan un correo de mañana resolvemos y Telde se queda fuera si no están al día en la Hacienda estatal. O sea, yo todo eso lo había hablado y había intentado que se tramitara desde el área que correspondía. No se hizo, fueron 2 semanas que no se gestionó absolutamente nada y ante el ultimátum que me había puesto la gente del Servicio Canario de Empleo, pero porque les urgía a ellos, porque también se iban a ver afectados pues el resto de los municipios, pues no me quedó de otra, ¿no? Pero cuando yo tomo esa decisión, yo lo comunico, o sea, no es que Soledad Hernández decida, bueno, voy a pagar esto y ya está. ¿A quién lo comunica? Lo comunicó a la alcaldesa y se lo comunicó a la responsable del área de Economía y Hacienda. ¿Cuál fue la respuesta? Es ella la que me proporciona las cartas de pago. O sea, cuando yo voy al banco, a la entidad bancaria, tengo que llevar las cartas de pago para poder pagar. Pero le da las cartas de pago, pero no le da los 2.100 euros. No me da los 2.100 euros. Vale, quiero yo las cartas de pago, déjame el dinero. Evidentemente, digo no. Yo, ¿no? Lo que te quiero decir es que no es que esa decisión se tomara sin conocimiento de la otra parte, para nada, absolutamente para nada, ¿no? Yo intenté buscar con ellas una vía de solución, no hubo vía de solución, no se daba. Y entonces pues les dije, pues bueno, yo voy a hacer esto, ¿no? Pues no lo sé, pues no se daba porque igual no se puso el ímpetu que se tenía que haber puesto y no se gestionó como se tenía que haber gestionado y punto. O sea, como tantas cosas, ¿no? Que no salen y no salen porque no se gestionan, ¿no? Pero ahí había una factura que a mí me suena hasta curioso, no es que me suene curioso, una factura de la empresa mixta de Aguas de Telde. Una no. Son unas cuantas. ¿De Aguas de Telde? Sí, la mayoría, yo creo que el 60% aproximadamente, si yo no estoy confundida, porque fue el compañero Gregorio quien una vez pagada la deuda un poco con las cartas de pago hizo el balance, ¿no? Creo que un 60% es deuda de Aguas de Telde, de la empresa Aguas de Telde. Solo había una carta de pago de unos 600 y pico euros, que era de la antena esta que utiliza la policía, y una de 300... ¿Pero eso es de Juan Francisco Martel? Sí, eran deudas de áreas que no tenían nada que ver con el Partido Socialista, o sea, si no nosotros las hubiésemos gestionado. Eran deudas de otras concejalías. Y usted asume el rol, en este caso asume usted el rol de la alcaldesa, asume la responsabilidad, oye, las deudas de todo el mundo las pago yo.
Bueno, yo asumí en ese momento, pues era una situación bastante delicada, ¿no? Y era volver a perder a final de año, donde ya no había vuelta atrás. O sea, estás en un mes donde salen muchísimas cosas de empleo y de otras áreas, ¿no? Será volver a permitir que se perdieran subvenciones, ¿no? A mí no me cabía que por 2.000 euros se fuera a perder solo en empleo 1.250.000 euros. O sea, eso no era de recibo, evidentemente. No era de recibo porque se iban a quedar 100 familias sin empleo, ¿no? Se iban a contratar aproximadamente unas 100 personas, ¿no? Mi conciencia no me lo permitía, ¿no? Era una cuestión de responsabilidad. Quien tenía que asumir esa responsabilidad no la asumió y me tocó a mí. La asumí y ya está, ¿no? No le busqué más allá. Vamos a ver, yo me gustaría, es que cada vez me descentro todavía mucho más. ¿Por qué? Y no lo busque más allá, vamos a ver. Me está hablando usted de la antena de la policía, eso es la Consejería de Tráfico y de la Policía, que la lleva y la gestiona don Juan Francisco Martel, que ahora, por cierto, entró con un asesor. Ahora tenemos un asesor más, es que Telde sobra dinero. Pero creo que sí. el eslogan del señor Juan Francisco Martel, entre yo gobierno con todo el mundo, lleva otro eslogan que es, bueno, yo gobierno con todo el mundo mientras tenga un cargo del ayuntamiento. Parece ser, por su trayectoria política. Pero bien, vamos a centrarnos en el eslogan. Lo primero son las personas. Si lo primero son las personas, yo creo, ¿no? No sé si usted lo compartirá, un plan de empleo, lo primero son las personas. Y por culpa de una deuda de su concejalía se podría perder esos planes de empleo. Por lo cual, ¿dónde están los primeros son las personas? No lo sé. Yo sé que para mí lo primero eran las personas y por eso hice lo que hice, ¿no? Bajo mi responsabilidad. Yo no podía permitir que esos planes de empleo se volvieran a perder. Se había hecho un trabajo pues grande en desarrollo local para que todo eso siguiera adelante, porque ya la convocatoria de garantía juvenil, los 3 proyectos que habíamos presentado se habían venido abajo por el tema de la deuda con la Seguridad Social. Entonces no podía permitir que otra deuda volviera a repetir otra vez otro episodio parecido en temas de empleo, ¿no? No podía permitirlo, o sea, y por eso tomé la decisión que tomé, no tenía de otra. O sea, yo me reúno el lunes con los compañeros de Tenerife, me comprometo a solventar pues todos los problemas y los inconvenientes que en ese momento se daban para que eso no saliera y que en esa semana eso se iba a solventar, en vista de que no era así. Y el miércoles yo tenía que tener una certificación de la Hacienda Estatal para poderla presentar en el Servicio Canario de Empleo y que ellos pudieran resolver de forma favorable para Telde, y no había otra. A las 10 y pico de la mañana, 11 de la mañana, cuando hablo con la alcaldesa, porque no se había tramitado absolutamente nada, ella me dice que bueno, que va a ser imposible el solventarlo. Entonces yo sobre la marcha le digo, pues bueno, pues lo soluciono yo. ¿Y cuál es la solución? Pues mira, la solución es pagarlo. ¿Y quién lo va a pagar? Pues mira, pues lo voy a pagar yo. O sea, Pero no lo va a pagar usted de las partidas presupuestarias que esto es lo que me gustaría explicarle a los ciudadanos y vecinos y vecinas, especialmente de esta ciudad de Telde. No lo ha pagado de las partidas presupuestarias que tenía de las consejerías que lleva en este caso doña Soledad Hernández, sino coge, se rasca su bolsillo, de su propio bolsillo, de su cuenta corriente, saca el dinerito y paga la factura de empresa y de consejería del Ayuntamiento de Telde para no paralizar las inversiones que iban a venir con los planes de empleo de las cuales han llegado y están llegando a esta ciudad de Telde. A mí es que me choca por un lado de que por parte de otras formaciones políticas por lo menos que se lleve esas mociones o ruedo de preguntas, de preguntarle a la señora concejal de Hacienda o a la alcaldesa, oiga, del dinero que ha pagado esta señora doña Soledad Hernández, ustedes le han pedido responsabilidades, por ejemplo, a algo que hubiera sido un perjuicio para la ciudad de Telde a la empresa que presta el servicio de aguas de Telde. Yo pienso que se debería por lo menos ese acto por parte de
de responsabilidad también de otras formaciones políticas. Oye, estamos hablando de algo que yo creo que en Tenerife se quedaron en 33, cuando vieron que quien paga de su bolsillo una cosa. Oiga, pero es que o el mundo está al revés o Telde tiene algo especial, ¿eh? No, yo creo que sí, que es que Telde tiene, no el mundo al revés, sino que Telde tiene algo especial. La gente de Tenerife sí se sorprendió porque además en esos días estábamos continuamente en contacto. Ese día mi teléfono no paraba, pues desde el Servicio Canario de Empleo y desde Tenerife, ¿no? Desde aquí de Las Palmas y Tenerife. Y yo le comenté a un compañero de Tenerife, no te preocupes que yo lo soluciono. O sea, y bueno, la solución, la única que se me ocurrió en ese momento como solución más rápida y demás, fue esa, ¿no? No vi otra. Pero no vi ningún gesto de nadie. Pues bueno, pues luego ya vemos como, si no en ese momento, pues te ayudamos a pagarlo. Pues te ayudamos, vamos a ver, oiga, que lo pague quien lo tiene que pagar. Oiga, pero bueno, si no, porque fue una decisión que tomé yo, pues vamos a ver cómo lo tramitamos y para que ese dinero se te devuelva. Para nada, no ha habido ningún tipo de gesto. Es más, yo estoy segura de que el gesto que yo hice de pagar esa deuda molestó muchísimo, muchísimo. No se entendió como un gesto de intentar salvar no solo los planes de empleo, sino todas las subvenciones que estaban pendientes por resolver, tanto en el Cabildo como en el Gobierno de Canarias, de todas las áreas. O sea, no hablamos solo de empleo. Hablamos de que, por ejemplo, una adenda que hay para servicios sociales y educación, si esa deuda no se hubiese saldado, tampoco hubiese venido. Hablamos de subvenciones que habían de comercio, del área de comercio, como era Papá Noel, que estaba todo planificado, pero nos faltaba la resolución. Tampoco se hubiese podido desarrollar. Hablamos de la Feria de Artesanía de Reyes. Hablamos de los proyectos que se están ejecutando ahora, que están en los medios, con proyectos de desarrollo local, que son proyectos que se hicieron cuando yo estuve, son proyectos que yo propuse y que llegó la resolución después de yo haber pagado la deuda a los 2 días, ¿no? Porque estaban pendientes para resolverse, ¿no? Hablo de un proyecto que se ha presentado ahora de impulso de las pymes y de las pequeñas y medianas empresas, autónomos. Hablo el proyecto de Melenara, Feria de Gastronomía en Melenara, un proyecto de humor para San Juan también, Ruta de Humor en San Juan. O sea, hablo de todo ese tipo de proyectos. O sea, si eso no... Y luego todos aquellos que no son de las áreas que yo conocía, pero que sé que estaban pendientes de resolver desde el Cabildo. O sea, hablamos de muchas cosas, ¿no? No hablamos solo de empleo. Empleo era lo más grande porque era la subvención más grande que iba a venir, ¿no? Pero y desde mi punto de vista, evidentemente, la más importante por el problema de paro que azota este municipio, que es el principal problema que tenemos. Entonces, pero había muchísimas más subvenciones de otras áreas que también se hubiesen quedado descolgadas, porque estamos en diciembre, acaba el año, cierre de año, tú no puedes o resuelves, o sea, tienes una partida o resuelves y te gastas ese dinero o lo pierdes, quien lo pierde y quien no lo tramita, ¿no? Quien queda luego pues mal es la institución que no lo ha hecho, la que te va a conceder a ti el dinero, Gobierno de Canarias, Cabildo, son dineros que luego se pierden. Entonces, pero ya no solo por eso, sino porque Telde era importantísimo que esos planes de empleo llegaran a Telde, ¿no? Y ya se había perdido pues, por la circunstancia que se había vivido durante todos estos meses en Telde, pues que se perdieron planes de empleo, ¿no? Y eso es real y eso está ahí. O sea, era seguir engordando esa lista. Yo creo que no era de recibo, ¿no? Y sinceramente mi conciencia no me lo permitía, no me daba para eso, ¿no? O sea, yo asumí la responsabilidad que igual tenía que asumir otras personas, sí, pero bueno, la asumí yo, no me arrepiento de haberla asumido, es más, sabía que igual en cualquier momento no podíamos ir del gobierno porque la situación era delicada y aún así la asumí. De hecho es que la asumí a los 2 o 3 días nos vamos del pacto, ¿no? Nos vamos del gobierno. Y yo era consciente de lo que estaba haciendo. Oye, yo cuando oigo un político que dice yo he venido a la política y he perdido dinero, ya usted lo puede decir ya. Sí. Pero ya lo puede decir. He perdido dinero. Y en este caso es palpable y real, ¿no? Ya no es eso de que... Sí, he perdido dinero y es palpable y es real. Y he perdido dinero, había perdido más dinero porque también había pagado otras cosas, ¿no? Porque bueno, hacían falta y se pagaron, pero evidentemente no de cuantías de ese tipo. Pero
Yo me quedo descuadrado. Me creo tocó. que yo y la sociedad canaria se ha quedado descuadrado cuando ve que hay una iniciativa y que nadie parece ser que esto es jauja o yo creo que desgraciadamente hay que asumir no. responsabilidades. Oiga, Agua de Telde, venga usted para acá. Mire, oiga, usted como que tiene una deuda ustedes con Hacienda por un canon que tiene que pagarle al puerto de Las Palmas y usted no lo paga, pero esto ¿qué es? Oye, que ustedes no pueden hacer nosotros un perjuicio, que nos pueden bloquear las cuentas y las subvenciones que pueden ver, pero aquí parece ser que los amigos de mis amigos son mis amigos. Usted no es amigo de mis amigos. No. De todas maneras, mira, cuando yo comunico que hay una deuda, porque bueno, pues por manejar el área que manejaba, el tema de las subvenciones, pues desde el gobierno de Canarias, los compañeros sobre todo del Servicio Canario de Empleo me comunicaban las deudas, mira, que queda esto pendiente, como va, ¿sabes? Hay una subvención pendiente de resolver, pues tienen eso ahí y no vamos a poder resolver si eso no se solventa, ¿no? Cuando yo comunico la deuda, solo había dos deudas. Una era la de la antena que te comenté antes, que eran unos 607 euros, y otra eran unos 307, que eran intereses de demora de una subvención, de un área, creo que era de alumbrado, si yo no recuerdo mal, ¿vale? O sea que eran esas dos, inicialmente eran unos 900, no llegaban a los 1.000 euros. Cuando yo comunico que hay deuda y que eso va a impedir el que resuelvan favorablemente pues todo el tema de empleo y todo lo que estaba pendiente del Cabildo. Y también, cuando comunico eso, comunico, si esto no se solventa en el plazo de 3 o 4 días, la deuda va a aumentar, porque me lo habían dicho. Efectivamente, no se solventó y transcurrió una semana y a la semana ya la deuda no era. Claro, y si usted el efecto llamada. De 1.000 euros, se sino de 2.000. Y dice, oye, que en el ayuntamiento de Telde hay uno que va a pagar, y en este caso una concejala, pues aprovechamos. Y se nos metió colada, ¿eh? Además, eran facturas, las facturas de Agua de Telde creo que estaban desde el mes de julio por ahí danzando, ¿sabes? Que no eran facturas que fuera algo que no se supiera y que los cogiera de improviso, ¿no? Y bueno, esto surgió ahora y no, para nada, eso estaba por ahí danzando. Claro, eso es como el de la patata caliente, el globo este que va hasta allá, cuando hay una factura de pagar se la van pasando una a otra. Hay quien le toca, ¿no? Totalmente. En este caso la papa caliente me la dejaron a mí bien caliente, ¿no? Oye, pero bueno. Otra también que yo le digo, la verdad que yo me sorprendo, y en este caso llega a un establecimiento y no había entrado por la puerta para adentro y ya me hacía hasta una encuesta. Ya decía, ¿qué te parece que la noche más corta se va a celebrar junto con los carnavales y van a aprovechar lo del evento de la noche más corta con la cabalgata? Yo me quedé en 33. Yo cuando vi esa noticia también me quedé en 33, ¿no? Yo creo que hay una descoordinación total y absoluta. Yo creo que eso es no sé. No, yo no creo que sea cuestión de inteligencia. Creo que no. Creo que es todo lo contrario. ¿Cómo no? Si yo me veo unos actos festivos de San Gregorio celebrándose en San Juan, aprovechando unos eventos que se hacían. Aquí se bueno, yo todo, creo que de eso ha habido de todo. No aprovecharon lo del Papá Noel porque... No, Papá Noel se intentó aprovechar con otra, que se había suspendido por temas de lluvia, que fue un concierto de Arístides Moreno, y intentó que se celebrara con Papá Noel. No se pudo hacer porque luego el día de Papá Noel también hubieron lluvias y la afluencia no fue lo deseado, entonces con el peligro de que las lluvias aumentaran se trasladaron luego al teatro, ¿no? Pero también se intentó. Pero yo creo que lo que tú me acabas de comentar no es un acto de inteligencia, para nada. Yo creo que es un acto de descoordinación total y absoluto, ¿no? Cada área va por su lado, o sea, cada uno funciona, es un reino de taifa, cada uno funciona pues como quiere y demás, y no hay una coordinación. Entonces, yo no me planteo los eventos que puedan haber en desarrollo local, sino yo planifico los míos sin tener en cuenta los eventos que puedan tener otras áreas, ¿no? En este caso, desarrollo local, porque el cambio de hora... los lunes y hay un diálogo y... el cambio de hora se da cuando se da, y tú no cambias la hora cuando tú quieres, no lo puedes celebrar. El gobierno de Telde por decreto. Bueno, evidentemente Telde puede hacer lo que quiera, ¿no? Visto lo visto. Por decreto. Pero por decreto, total.
pero que bueno, que es el otro área quien se tiene que adaptar a esa fecha, ¿no? Porque esa fecha tú no la puedes modificar, evidentemente. Por eso te digo que no creo que sea un acto de inteligencia, ni muchísimo menos, sino de descoordinación total y absoluta, ¿no? Y eso lo viví yo también, o sea que no es nuevo. Lo que pasa es que ahora parece que se reflejó más porque hablábamos en dimensiones mayores, ¿no? Por lo que palpamos y me transmite el camarote de los hermanos más se quedan cortos con este ayuntamiento. Bueno, yo creo que hay de todo un poquito, ¿no? Pero evidentemente la coordinación no es lo que brilla. Brilla pero por su ausencia. De aquellos proyectos que se estaban ejecutando, que usted estaba llevando, ¿se siguen trazando la ruta que usted había marcado? Mira, yo me planteé cuando llegué a desarrollo local, yo creo que lo dije aquí la primera vez que vine a tu programa, me marqué, mi hoja de ruta era la formación y el empleo. ¿Por qué? Porque los desempleados de Telde carecían de formación, con lo cual lo primero que había que hacer era formarlos, ¿no? Entonces, en esa línea caminé porque cuando llego a desarrollo local no tenía la sustancia para poder desarrollar eso, me explico. Para poder planificar programas como los 5 que se han aprobado ahora, que han sido 5, y que hablamos que desde el 2000, no, desde antes del 2000, desde el 99 más o menos, no llegaban a Telde 5 proyectos así, o sea, de la manera que han llegado, ¿no? En las vacas gordas, como yo decía, cuando hablábamos de escuelas talleres de empleo, sí hubieron en Telde hasta 7 proyectos funcionando, ¿no? Pero de eso hace muchos años, ¿no? Entonces, conseguir 5 proyectos ha sido un trabajo duro y además bien planificado y organizado, y ha costado bastante. Pero para poder hacer eso, primero tú tienes que sentar la base. La primera base es tener aulas homologadas para poder formar. ¿Por qué? Porque trabajamos con los certificados de profesionalidad y para poder desarrollar un certificado de profesionalidad tienes que tener unas aulas homologadas para poder formar a la gente, ¿no? Te tiene que homologar el Servicio Canario de Empleo, o sea que esas aulas cumple y que puede formar a la gente en una especialidad determinada. No es que te homologuen aulas y puedas luego formar en lo que tú quieras, te homologan un espacio determinado para una especialidad determinada, ¿no? Cuando yo llego no había nada. Habían proyectos de fontanería que finalizaban, pero no existía la homologación de fontanería, sino del plan anterior, no de los certificados de profesionalidad, que es con lo que se trabaja ahora, ¿no? Entonces, realmente no tenía homologaciones ninguna, no había homologaciones. Entonces, tuve que partir de cero y empezar a construir. Pues ¿cómo? Pues cogiendo espacios que estaban adscritos a desarrollo local y donde históricamente se habían desarrollado escuelas taller y talleres de empleo, repararlos, restaurarlos, buscar el material y hacer que el Servicio Canario de Empleo me lo homologara ese espacio para poder luego desarrollar la formación. Hemos conseguido en el tiempo que hemos estado 7 homologaciones distintas. Sin dinero, o sea, me explico, sin tener fondos para poder habilitar y adecuar esas instalaciones y para poder conseguir el material, que te puedo asegurar que las exigencias son bastante duras, para poder desarrollar esos proyectos, con lo cual conseguir 7 homologaciones diferentes y que se puedan impartir en Telde 7 homologaciones diferentes no es fácil, ¿no? Hemos conseguido además que vengan 5 proyectos de una sola convocatoria, tampoco fácil. Creo que hemos sentado las bases de eso, ¿no? En relación al empleo, que era lo más importante y de lo que tenías que partir. O sea, tienes que sentar unas bases para luego poder desarrollar un trabajo, ¿no? Hemos conseguido subvenciones desde el Cabildo para crear un aula polivalente en el edificio de los Alicios. Ya tenemos 3 homologaciones en ese mismo edificio, o sea, 3 especialidades diferentes. Tenemos homologadas aulas en desarrollo local, que una parte de un proyecto que se presentó, creo que fue las semanas pasadas, de emprendeduría, fue un proyecto del Cabildo que se presentó cuando yo estaba, y una de las partes era de inversión, y yo lo que me planteé, ¿inversión en qué? Pues inversión en formación. El proyecto era para formar a pequeños jóvenes a que monten sus empresas y conozcan un poco cómo montar unas empresas, y la otra parte era para formar también
a los empresarios que ya tienen su negocio montado. Y luego me planteé, bueno, en desarrollo local hay aulas, sí, pero están obsoletas. Necesitan material informático, audiovisual, mobiliario. Entonces, esa parte de inversión, que son casi 12.000 euros, pues lo destiné a eso, ¿no? Voy a dar esta formación en esta aula, pero la voy a equipar para dar una formación en mejores condiciones, ¿no? Entonces, haciendo cositas de aquí y de ahí, hemos conseguido pues que desarrollo local tenga aulas homologadas para impartir programas de informática, páginas web, que es uno de los proyectos que han venido. Los Alicios, pues tiene 3 homologaciones diferentes. Una es formación para discapacitados, la otra, que es la última homologación que nos concedieron con esta convocatoria, es de sociosanitaria, o sea, servicio a domicilio sanitario. Luego tenemos el matadero municipal, el antiguo matadero municipal, que lo que me planteé fue, bueno, cumple, puede ser homologado, pero había un espacio que se estaba desaprovechando en el matadero, ¿no? Entonces, mediante una obra, que eso sí fue de dinero de la Concejalía de Desarrollo Local, se hizo un trabajo arriba para terminar de consolidar ese edificio como centro de formación homologado también, ¿no? Y arriba se va a impartir, se está impartiendo ahora mismo, porque ya han empezado los proyectos de limpieza de interiores. Entonces, he ido construyendo espacios para que Telde pueda desarrollar proyectos de formación, porque si no tienes esos espacios no puedes hacer absolutamente nada, o sea, ni tan siquiera te puedes presentar a las convocatorias, a ninguna. O sea, no te puedes presentar pues ni a la convocatoria de garantía juvenil, de los PFAE de garantía juvenil, ni la convocatoria general, si no tienes las aulas homologadas para poder presentar proyectos. O sea, tú presentas proyectos en función a las homologaciones que tienes, ¿no? A los espacios que tienes para poder impartirla, ¿no? O sea, lo primero que hice fue eso. Entonces, se han hecho obras, se ha conseguido dinero pues de aquí, de ahí, del Cabildo, sobre todo fundamentalmente, y orientado siempre a la formación para poderle darle algún sentido al tema del empleo y el poder sacarle el mayor provecho a esa subvención. O sea, contrato a gente, pero además la formo para que luego puedan insertarse en el mundo laboral, porque si no, no tiene sentido. Si no es darles trabajo pues, por un periodo de 6 meses y luego cuando se acaben los 6 meses, ¿qué hacen? ¿Se vuelven a casa otra vez? ¿Y qué futuro les espera, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi primer objetivo fue ese, ¿no? Entonces, todos esos son logros que se han conseguido en estos 18 meses, ¿no? Y vuelvo y te repito que no es fácil que te homologuen un aula, para nada, ¿no? Que son 7 homologaciones las que hay, que ahora mismo hay 5 proyectos de formación en alternancia con el empleo funcionando, que hay son proyectos para menores de 30 años y mayores de 30, ¿no? Soldadura, por ejemplo, en Ginamar teníamos 2 naves que bueno, estaban en desuso, no se estaban. Yo me las encontré allí, eran viveros de empresas, con cantidad de material acumulado ahí que no se sabía de quién ni el uso que se le iba a dar, ¿no? Y evidentemente no se le estaba dando uso ninguno. Y lo que hice fue recuperar ese espacio, que se homologaran esas instalaciones para soldadura. Y ya se impartió un PFAE de soldadura y ahora ha venido otro. Y ese es para mayores de 30 años, la gente que se está formando son mayores de 30 años. Entonces, hemos ido haciendo ese trabajo de hormiguita que no se ve y que la gente no conoce, pero que está ahí y que hace posible que esos 5 proyectos hoy se puedan desarrollar, ¿no? Pero también te digo, me he encontrado cantidad de inconvenientes, muchísimos inconvenientes. Mira, te voy a contar uno porque me sorprende muchísimo porque no lo entendí y a día de hoy sigo sin entenderlo porque además sé que han tenido problemas con eso, ¿no? Los viveros de empresas de Ginamar, son aulas homologadas, las dos son 2 naves contiguas, las 2 están homologadas, en una son aulas para formar y la otra es el taller. Pues tienes que tener, cuando te homologan un espacio, te homologan aulas para la formación teórica y la práctica, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente son independientes, no puede, en el mismo habitáculo no puede recoger las 2 formaciones, y menos, por ejemplo, en especialidades como soldadura, ¿no? No tiene cabida que estés impartiendo formación teórica y soldando a la vez. Eso es imposible por medidas de seguridad, solo por eso, ¿no? Uh-huh.
Pues acaba el proyecto en octubre, el que estaba, el primero. Nosotros volvemos a presentar modificando ese proyecto para la convocatoria general que iba a salir en diciembre. Pues mira, de octubre a diciembre pues, prácticamente no hay nada, ¿no? En noviembre volvemos a esas instalaciones, porque cuando el proyecto acaba en octubre se recoge pues todo el material así que podía correr peligro, porque allí se habían metido a robar en varias ocasiones. Lo trasladamos a otras instalaciones más seguras, y cuando volvemos en noviembre, al mes, para limpiar las instalaciones y volverlas a equiparlas, ¿no? A volver a poner todo el mobiliario y lo que teníamos allí para el proyecto que iba a venir, que sabíamos que iba a venir, pues nos encontramos que habían cambiado los cilindros de las puertas y habían roto uno de los candados y lo habían cambiado. Esa fue mi sorpresa cuando uno de los operarios va a esas instalaciones y me dice, no, es que pasa esto. Y yo, lo primero que hizo fue descolgar el teléfono y llamar al jefe de la policía. Lo primero que pensé fue, ya hay ocupas en ese espacio, ¿no? Porque, vamos, lo menos que yo podía pensar es que esas instalaciones las tuviese otra área. Evidentemente, cuando se supone que eran viveros de empresas que estaban adscritas a desarrollo local, ¿no? Y que eran aulas homologadas y que, vamos, el destino era el que era, ¿no? El seguir impartiendo formación de ese tipo, ¿no? Que además nos había costado muchísimo trabajo, porque una de las veces que se metieron a robar, sacaron todo el cableado eléctrico y hubo que rehacer toda la instalación eléctrica. O sea que habíamos tenido problemas serios en esas instalaciones, ¿no? Y después de haber todo hecho ese trabajo, después de haber ejecutado un proyecto que tú cuentas con eso, pues por eso presentas el proyecto, porque cuesta con las instalaciones, y que te veas que luego no las tienes, pues imagínate mi sorpresa, ¿no? Eso fue todo en el mes, a finales de noviembre, me viene esa situación, digo, pero ¿y ahora qué hacemos, no? O sea, ocupas, lo primero que pensé fue que habían ocupas como los hay en algunas naves de Maipés, ¿no? Fue lo primero que se me vino a la cabeza. Pues no, mi sorpresa fue que esas instalaciones estaban ocupadas y se habían cedido a otras concejalías, pero sin contar con desarrollo local. Por eso te vuelvo y te repito lo de antes, ¿no? Que lo que me comentabas de la coincidencia de dos eventos, de dos áreas diferentes, no es una cuestión de inteligencia, sino de descoordinación total y absoluta. Total y absoluta. Sé que a día de hoy esas instalaciones se han recuperado, porque además no quedaba otra, porque si no son 250.000 euros que tienes que devolver al Servicio Canario de Empleo, y son a 20 personas que dejas sin empleo, y evidentemente eso no sé, vamos, si lo hubiesen permitido, entonces ya hubiese sido algo grave. Pero sé que han tenido problemas porque los compañeros que están impartiendo allí la formación me trasladan que creo que fue las semanas pasadas, y se cambió el cilindro y se cambiaron los candados, y fueron a trabajar, llevan una semana, y a la semana siguiente, cuando llegan, creo que fue un lunes o así, se encuentran con que habían roto el candado y se habían metido en las instalaciones, y creo que las habían vuelto a cambiar los candados, ¿no? Cosas que yo sinceramente no entiendo, creo que solo pasan en este municipio, no creo que este tipo de cosas pasen en ningún otro municipio, ¿no? Porque vamos, a mí no me dejan de sorprender, sinceramente, y que esto pase en una institución, en un ayuntamiento, sinceramente no creo que sea muy comprensible, ¿no? Pero bueno, es Telde. Aunque suene un poco extraño, es Telde, ¿no? Puede ser Telde, pero oiga, hay que tener un poco más de ética, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que hay que ser un poquito más serio, y que, bueno, estar en un gobierno supone... Yo creo que en Tanzania o Zimbabue o Tuncucuncu, para allá abajo, no pasa esto, digo yo. Yo creo que no, que evidentemente... Los indígenas y demás se comunican, ¿eh? Yo creo que sí, que se comunican más y evidentemente se coordinan más. Son cosas que pasan, son cosas que yo viví en el tiempo que estuve en desarrollo local, y bueno, son situaciones un poco delicadas y que a veces hasta te sobrepasan, ¿no? Porque ya el día a día es duro, porque estás en un ayuntamiento, en un municipio, pues con una deuda X, con una situación económica pues desastrosa, que te impide pues el poder desarrollar la labor que quieres y el poder hacer real para el ciudadano actuaciones que vayan solucionando los problemas que tienen los ciudadanos. Y ante esa imposibilidad, cuando encima
ves situaciones de estas que son ilógicas y que salen del sentido común, pues llega un momento que te sobrepasas, ¿no? Yo llegué a un momento que me vi en desarrollo local a mediados de diciembre, que decía, vamos, esto es increíble, ¿no? Lo que pasa aquí no creo que pase en ninguna otra parte del mundo, vamos, yendo de otro municipio, sino que son cosas tan ilógicas y tan absurdas, ¿no? Y tan poco creíbles, ¿no? Que yo creo que yo lo que me planteaba, digo, bueno, yo esto lo cuento y me van a decir, vamos, tú me estás contando una batalla y te estás quedando conmigo, ¿no? Porque no creo que esto sea real, porque sobrepasa la imaginación de cualquiera, ¿no? Escriba sus memorias como política y tendrá un bestseller. Total. Sí, mira, si yo voy a hacer... Ahora no sé si es un guión de Spielberg o un guión de... Porque la verdad que... yo creo que de todo un poquito, pero bueno, la historia está ahí. Cada uno tiene evidentemente su historia, ¿no? A veces la escribimos nosotros mismos y a veces nos las escriben. Creo que se ha hecho un buen trabajo, como te decía, en desarrollo local se ha hecho un buen trabajo, en tema de empleo se ha hecho un buen trabajo con el tema de comercio también. Subvenciones que estaban sujetas a convocatorias, que salían a las convocatorias o no, ahora son subvenciones ya nominativas, como puede ser la de Papá Noel, que estaba sujeta a una convocatoria de empleo, y que este año la convocatoria se modificó y el proyecto de Papá Noel ya no cabía en esa convocatoria. De hecho es que nos la echaron para atrás y se presentó otro proyecto, que es el que te comentaba antes, que presentaron creo la semana pasada para impulso de las pymes y demás, ¿no? Y lo que me planteé, bueno, esta subvención, evidentemente Papá Noel es un evento pues muy bonito, además un proyecto de una calidad y que se ha sentado en Telde y que evidentemente al comerciante pues proporciona en esa fecha, en ese día en que se hace, pues las ventas aumentan y es el objetivo del proyecto en sí. Y además las personas que se contrataban para poder desarrollar el proyecto, y lo que me planteé, esto hay que salvarlo, y me fui a Presidencia con el consejero de Presidencia, con Justo Brito, y le dije, esto hay que salvarlo, o sea, esto vamos a tener que mantenerlo sí o sí, y es lo que se hizo, ¿no? Por eso se desarrolló Papá Noel este año, y además lo que hice fue presentarle la Carta de los Reyes Magos antes de marcharme, para que él incluyera en su presupuesto 2017 y lo aprobara en el último pleno. Papá Noel está aprobado en pleno. La Feria de Artesanía, cuando yo me incorporo a la Feria de Artesanía de Reyes, se costeaba del presupuesto de la concejalía. Pues yo consigo desde el primer año que estoy ahí que desde Presidencia nos conceden una subvención de 20.000 euros. En el 2015 se concedió, en el 2016, y la del 2017 también la solicité y también sé que se incluyó en el presupuesto para el 2017 desde Presidencia. O sea, son cosas de comercio que no estaban, ¿no? La única que era una subvención que sí se incluía siempre y demás era la de Telde Guarda un As en la Manga, que es lo del cambio de hora en marzo y en octubre. Es así, aunque la tienes que presentar todos los años, ¿no? Para que te la contemplen, pero sí la contemplaban ellos en su presupuesto y la incluían año tras año, ¿no? Pero el resto no, el resto se ha hecho y ya está. O sea, ya hablamos no de una subvención, sino de 3 subvenciones que ya están ahí fijas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para que se entienda. Espero y que no año tras año vamos, si las pierden es porque quieren, pues no tiene sentido perderlas cuando ya eso se ha tramitado, ¿no? Y te digo que la del 2017 está tramitada. Lo único que tienen que presentar es el proyecto y nada más. Doña Soledad, el tiempo se nos ha ido volando y se me queda por un montón de temas en el tintero. Sí, muchísimo. A mí me hubiese gustado un poco hablar de la gestión del resto de los compañeros también, que han hecho hablaremos largo y tendido un buen trabajo en educación y Alejandro también, ¿no? Y que es un poco lo que está saliendo en prensa ahora y lo que se está vendiendo, ¿no? Esos trabajos que han desarrollado pues mis compañeros y bueno. Un placer tenerlo en esta gracias. casa. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. El tiempo es oro, ya la televisión ya me están diciendo corta, que nos vamos. Lo dicho, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Pues esperemos que vuelva nuevamente, pues se nos quedan un montón de capítulos de esta serie. Ok, volveré. Nos vamos y le dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. No es una entrevista de ciencia ficción, es una realidad que se palpa. La verdad que es curioso, pero bueno, dice que para ver mundo tiene que haber de todo y en Telde es todo.
por los datos que barajamos. Otro también podría decir que las cosas que contamos son dignas de contar, aunque parezca mentira. Señores, esta es la pura realidad de cuando se hace una política, y como lo recalca mi amigo Juan Santana, nefasta. Pero bueno, de esto hablaremos largo y tendido. Nos vamos y les dejamos con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de Más que Política.